Hola amigos de Compromiso TV, estamos aquí una vez más para hablar un poco sobre las necesidades de otras personas que son olvidadas, que quizá no sabemos qué están sufriendo, qué están pasando. Y hoy, como cada día, como cada programa, vamos a presentar una nueva organización. En este caso vamos a presentar a Laura de Luis, que nos trae el hablar de una organización que se llama Survival International, ¿no? Exacto, que significa supervivencia. ¿Nos podrías hablar un poco cuándo y dónde nace este proyecto, esta organización? Pues nacemos hace ya más de 40 años, en 1969, en Londres, y surgimos de una forma muy curiosa. Fue a raíz de un artículo que escribió Norman Lewis. Era un viajero, antropólogo que se iba moviendo por todo el mundo y fue testigo de la violación de derechos humanos con respecto a los pueblos indígenas en Latinoamérica. Escribió un artículo muy crítico con lo que estaba sucediendo allí y un grupo de personas que se vieron pues realmente les sentó... Se afectaron. Sí, me he quedado ahí sin palabras, que realmente se vieron muy sensibilizadas por lo que estaba aconteciendo con los pueblos indígenas, pues decidieron contactar con él, contactar entre ellos y fundaron Survival para defender siempre pues, los derechos de los pueblos indígenas y acabar con la situación que estaba aconteciendo en Latinoamérica. Claro, estamos hablando ya de unos cuantos años, ¿no? 42 vamos a hacer el próximo año, ni más ni menos. ¿Cuál es el objetivo principal que tienen ustedes? ¿Cuál es su visión principal? Pues como he dicho, se trata de trabajar por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Parece que es algo muy lógico, que tendría que darse de por sí, y sin embargo constantemente venimos recibiendo denuncias de violaciones, de vulneraciones de sus derechos fundamentales más básicos. En los proyectos que ustedes tienen van dirigidos a diferentes sectores, a lo que es el nivel indígena, ¿no? ¿Tienen algún país en especial o están en varios países o donde surge la necesidad? ¿Cómo lo hacen? A nosotros nos gusta en Survival decir que somos una plataforma de los pueblos indígenas. Ellos tienen voz, lo que pasa que muchas veces no tienen canales para que ésta sea escuchada, y es a través de nosotros que hacemos denuncias a nivel internacional en todo el mundo de lo que les está sucediendo, que ellos pueden dar a conocer cuál es su situación y buscar apoyos para evitar que siga ocurriendo. Así pues nuestro público es la opinión pública, la sociedad mayoritaria, para que sea conocedora precisamente de toda esta violación de derechos que muchas veces y desgraciadamente proceden de empresas que son de aquí, de Occidente, y que están operando allí, que llegan a acuerdos con los gobiernos donde viven pueblos indígenas y no respetan esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sí, yo he visto en algunos lugares, no hace mucho vi una noticia en Guatemala que iban a comenzar a hacer los sembrados para crear, sembrar maíz para hacer la nueva gasolina, el nuevo biocombustible, sí. Exactamente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue que quitaron a las personas del lugar donde vivían. O sea, los desarraigaron y no les dieron ninguna opción, simplemente los echaron, por decirlo así, y un chico dijo una frase muy triste que dice: ¿quién ha dicho que la vida sea justa? Y yo me quedé muy impresionada porque yo todavía en ese tiempo no conocía sobre esta organización, sí. Porque yo me quedé pensando, ¿y quién aboga por ellos? ¿Y quién va a luchar por estas personas que las acaban de echar del lugar donde viven? Pues desgraciadamente esa es la tragedia a la que se enfrentan casi todos los pueblos indígenas en todo el mundo. No se respetan sus derechos territoriales, es una de nuestras claves, y como tú dices, pues ven cómo se les usurpan sus tierras, que es de lo que dependen. Ahí está su supermercado, decimos nosotros, porque ahí cogen todo aquello que necesitan para vivir. Ahí está un poco su cosmovisión, están sus dioses, sus religiones, están sus ancestros enterrados, y bueno, se viene demostrando que como en Guatemala, cuando estos pueblos indígenas se quedan sin sus tierras, se les arrebata lo más básico y lo más fundamental, pues acaban en una situación de miseria y marginalidad absolutas, padeciendo enfermedades que nunca antes habían padecido, porque
Muchos han permanecido hasta la fecha en una situación de aislamiento y no tienen inmunidad frente a enfermedades muy comunes para nosotros, y un simple constipado, una gripe, puede acabar con un porcentaje muy elevado de una comunidad. Y bueno, en definitiva acaban viviendo penurias en una situación completamente trágica y desfavorable. La tierra es tan importante para ellos que en Survival nos enfocamos mucho y desde el principio en hacer entender a las personas lo importante que es la tierra, en intentar que todos y cada uno de nosotros nos pongamos en la piel de los indígenas. Y pues a la gente que nos pregunta, ¿no?, que bueno, que tampoco es tan importante, que se pueden ir a otro lado, les decimos, bueno, ¿y qué pasaría si alguien llegara a tu casa, te dijera que tu lengua no vale de nada, que tu cultura puedes tirar la basura porque hay otra cosa mucho mejor? Y acabas en una situación de desarraigo y sin entender muy bien por qué estás en este mundo ni para qué, ¿no?, que al final pues te lleva a padecer grandes sufrimientos. Ya, tú decías, ¿no?, sobre la tierra, sobre lo importante que es para ellos estar en su tierra, y no solo su tierra, sino también su familia, porque tengo entendido que los indígenas que viven de esta forma, su familia también es algo muy importante, y que hay jerarquías, hay ese tipo de cosas, y que ellos están acostumbrados a vivir así y que pueden sobrevivir así, porque de hecho lo han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, tenemos mucho que aprender de ellos. Sobre el tema de las jerarquías, depende. Los pueblos indígenas representan el 80 y hasta se baraja entre el 80 y el 90% de la biodiversidad cultural del planeta, y entre ellos hay múltiples formas de vivir. De hecho, si se caracterizan muchas comunidades indígenas es porque ni siquiera hay jerarquías, sino porque viven en una absoluta igualdad de géneros, etc. Hay de todo, como en todas partes, y hay comunidades indígenas muy jerárquicas y con líderes muy fuertes. Pero bueno, en general, si hay algo que caracteriza al común de los pueblos indígenas que viven en el planeta, además de la importancia de la tierra y de la familia, es también la importancia que tiene para ellos pues el territorio en el que viven, porque como decía, dependen de ello, es su vida. Si les quitas su tierra, como decía un indígena guaraní, les quitas su vida, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para hacer ver que hay muchas formas de vivir en este mundo, que la nuestra no tiene por qué ser la mejor ni la más correcta, que todo se basa en una postura de respeto hacia los demás, incluso de aprendizaje. Como decía antes, los indígenas tienen mucho que mostrarnos y podríamos aprender mucho de ellos, por ejemplo, a nivel del conocimiento de plantas medicinales, que muchas farmacéuticas están ahí a ver quién se hace con esos conocimientos, ¿no?, para luego patentarlos, porque son personas que llevan, ellos no, pero sí sus ancestros, viviendo en algunos casos miles y miles de años en una tierra, entonces tienen un conocimiento muy profundo de ella. Y bueno, pues está claro que si de repente y de golpe les alejas de todo ello, pues les quitas su vida, les arrancas un poco lo más importante para ellos. Bueno, pues entonces nosotros vemos que tú trajiste un proyecto que nos vas a presentar. ¿Nos podrías decir qué proyecto es? Sí, vamos a hablar del caso de los Dongriacón. Fue muy importante para Survival el año pasado. Antes de nada, pues explico así en detalle un poquito que los Dongriacón son un pueblo indígena de la India que se veía amenazado porque había una empresa, una multinacional, aquí no es muy conocida, pero sí en el mundo anglosajón, que se llama Vedanta Resources, y quería abrir una mina sagrada, una mina en su montaña sagrada. Este vídeo es un poco de celebración, ¿no?, porque lo que ahí vemos todavía es una denuncia de lo que estaba pasando, pero hemos de celebrar que conseguimos que esta campaña pues terminara siendo muy exitosa. Este documental lo vieron miles y miles de personas en todo el mundo, recibimos un apoyo brutal a nivel mundial, y eso hizo que finalmente esta empresa no pudiera abrir esa mina en esta montaña sagrada para los Dongriacón. Bueno, pues vamos a dar la entrada a este video para ver cómo surgió todo esto, cómo siguió, y nos va a dar la conclusión, nos van a dar después la conclusión. Uno de los pueblos indígenas más remotos de la India, una montaña a la que veneran como a un dios, y una multinacional minera con la mirada puesta en la piedra sagrada de la montaña. Todo está preparado en el escenario para una amarga lucha, con el espectacular paisaje del este de la India como telón de fondo. A medida que las excavadoras se acerquen, ¿qué hará un pueblo indígena para salvar su bosque, sus montañas y a su dios?
Tana jurat bela majita de haya ampur bokalo loko haya to ba tana jurat bela to bate. Tana jurat bela to loko reta teru. Emba to nai basi teru. Hay un lugar donde el frondoso bosque cubre las laderas, donde las lluvias del monzón del verano transforman los arroyos en ríos y las montañas son veneradas como dioses. Son las colinas Niyangiri de la India, hogar de uno de los pueblos indígenas más remotos del subcontinente, los Dongria Kon. En los comienzos, su dios de la montaña creó Niyangiri como el hogar de los Dongria. Y según dicen, ha estado cuidando de ellos desde entonces. Amaro Niyamraj hela Amar Devi ku ame puja koruchi. Pothore dongore sube puja koruchi. Goro gaha sube puja koruchi. Amge tanke no puja dele seta hela amar mundoro. Amar Devi seta. Shali kore anchi amko posi kore anchi. En lo alto de las laderas, una familia se ocupa de su huerto. Los Dongria Kond cazan y recolectan en los bosques de Niyangiri, pero también cultivan una gran variedad de plantas. Así que cada familia tiene su propio huerto en lo alto de las colinas. Iko mati nambu dore mati nambu kuyang mati manambu arka mati manambu katingki nambu junongki nambu hayaki hiko ki nambu. Aka merainu tata, aka merainu, verka merainu, galati pa Erika, Dorka, Derka, Maringa, Osa, haya, Osa, Casa, haya, merainu. Muderi no ni que cortosa. Los hombres Dongria Kond pasan gran parte de su tiempo en el bosque, recolectando un tipo diferente de cosecha. Cada hombre cosecha el jugo de su propio árbol. A veces recorren kilómetros para llegar a las palmeras. El jugo fresco es dulce, pero según va fermentando, se vuelve ligeramente alcohólico. Aporta a los hombres la energía que necesitan para caminar por el denso bosque durante un sinfín de horas. Sabu, amar pahapur sabu bulichi, amar dongar dungur, ebebi deke debi. Salpa gacho achi, salpa gachar pet puruchi, ame duma heuchi. Konda kodli tille, seta duma heuchi. Seta but jiki kar ja. Ame Niyamgiri sabu pai bachba, oso pai, patar pai, sabu. Solo gracias al profundo conocimiento que los Dongria tienen de sus tierras, este extraordinario bosque sobrevive. Pero no son los plátanos o las raíces dulces lo que está atrayendo ahora a los foráneos. Las montañas son ricas en bauxita, la materia prima del aluminio, y es esto lo que ha traído hasta aquí a la empresa minera con sede en Londres, Vedanta Resources. Planea una enorme mina a cielo abierto en la cima de Niyangiri, el lugar más sagrado de los Dongria Kond. Se Niyamgiri pahad teba jogrure am adibasi Dongria amene bonchu sarich. Amaro dongoro khulle amaro pholomul kuwade bachba. Eta bedanko pan asikori amko Dongria bai manoko kedwa pan chista korichiti. Lodu es el jefe de Lakpadar, una aldea situada dentro de la zona arrendada a Vedanta. En este momento, lleva a los investigadores de Survival al lugar donde está la mina en el bosque, por encima de su aldea. Amar Bharat Sarkar se amku positila. Se Vedanta Sarkar asikure amku kete loku se more deuchi kete loku se boche deu nai. E pahar neba pai bole e patar sabu neba pai se ku panu chaunchi. Se kaina pina sabu achi iti
ପତର ନେଲେ ଆମେ କେମିତି କରି ବଞ୍ଚିବୁ ପତର ଥିଲେ ଏକା ଆମକୁ ପିଲା ଜିଲେ ଏକା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରବୁ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ସବୁ ବଞ୍ଚି ପାରବୁ ବର୍ଷା ଆସିବ ସେ ପବନ ଆସିବ ଶୀତ ଆସିବ ସବୁ ଚାଷବାସ ହେବ ଏ ପତର ସବୁକୁ ପାଣି ନେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ଆମର ଆତ୍ମା ସେ ଯିବ ଏଇଟା ତ ଆମର ନିୟମଗିରି ଆମର ଆତ୍ମା। A través de los árboles se puede avistar la refinería de aluminio de Vedanta, cerca del Anjigar. Las amplias explanadas, que están bastante más abajo de Niyangiri, son el hogar de otras tribus vecinas. Y Lodu ve el destino de sus vecinos como una señal. ଏବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁପାନି କେମିତି ବସିଲା ସେ ପେଟରେ ବସେଇ ଦେଲା ସେ ପାଲାଣ ବସେଇ ଦେଲା କେମିତି ତାକେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇକରି ସେମାନେ ଅଧେ ଲୋକ ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ସୁଢ଼ୀ ସେମିତି ମରିଯାଉଛି ପିଲା ଜିଲା ସେମିତି ମରିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଦାନ କୁପାନିକୁ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଲୋକ ସେ ମାନୁଛି ଏବେ ଜାଣିଦେଲା ଆଗରେ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ବେଦାନ କୁପାନି ବୋଲିଥିଲା ଏବେ କେତେ ତାକେ କୁକୁର ଗତି ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଲୋକ ଏବେ ଜାଣିଦେଲା ସେ ଜମି ବାଡ଼ା ନାଇଁ ନେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ନାଇଁ ନେ ସବୁ ସେ ବେଦାନ କୁପାନି ସେମିତି ଘର ଦୁଆର ବାନ୍ଧି କରି ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। La refinería de Vedanta domina las llanuras alrededor del Anjigar. Sus residuos tóxicos se vierten en grandes charcas y se filtran en el subsuelo, y hasta puedes escuchar su zumbido desde lo alto de los bosques. Pero Lanjigard no siempre fue así. भल खाउथिलु भल पिउथिलु पानी टिके भी गाधबाक मिलुथिला भल करी जंगलर किछि फलमूल जिनस भी खाउथिलु चाषबास भी ठीक होउथिला। Actualmente, casi todas las cosas alrededor de Lanjigard llevan escritas la palabra Vedanta, e incluso hablar sobre la empresa es algo que pone nerviosas a algunas personas. आसिकिना कंपनी आसला आसिकिरी से कहला जे जमीबार छाड़ बापा टंका पैसा नियो फैक्ट्री हेले तमे भल रे चलबो नहीं आम गाँ छाड़ी कर नहीं जाऊ बोली बहुत कांडा हेले तथापि ढलार गुंडागिरी गुंडा मैंने लाई कर तो जबरदस्ती रे सेटा पुलिस लाई कर से मन के उठेबार व्यवस्था कले बोली जो राति राति केते लोग आम घर छाड़ी कर गाँ छाड़ी कर नहीं जाऊ बोली कर जेते बेले कहला के जबरदस्ती राति राति बुल्ली जोर लगे कर घर मैंने बंगा कुपानी जेन दिनु आसला टू एई एरिया रे कोनोसी चाष बल हेउनी जे इति जेन गुंड उड़ुची से गुंड रे भी जेनता फल मूल जेतकी आसुतला से फल मूल भी नहीं आसवार कोपानी जेन देवी बोली जेन कहितला कोपानी कोनोसी जिनिस नहीं देवार। Aquellos que no fueron obligados a abandonar sus hogares pueden considerarse afortunados, pero muchos terminaron viviendo junto a la alambrada de seguridad de la refinería, con sus campos, huertos y agua en el otro lado. Doko Magi fue uno de ellos. Como muchos hombres del lugar, estuvo encarcelado después de protestar por la refinería. कंपनी जमी ई कंपनी रे जमी आमे हरई करी एते असुविधा हेउचु नाई कुइले सरी ने से पाला ठेला तंत पानी फाके फाके सब बाटे पानी ने केने असुविधा नाही पानी कुमनरटा से जरन पानी से कुंवर पानी जरन पानी तने भी से आसुची बॉक्साइड गुण सब पडुची आरि किछि असुविधा सुविधा असुविधा असुविधा का हे जाउची सुविधा केबे सुविधा नाही ने। Acabamos de ver un video impactante acerca de lo que hace el desarrollo, por decirlo así, a estos pueblos indígenas. Mientras veíamos el video, yo estaba analizando, estaba viendo, y pues los indígenas hablan de la montaña como que es su Dios, como que es el que los hace poder vivir, pero es su creencia, ¿no? Pero aparte de esto, ¿qué es realmente lo que ellos pueden vivir si se hubiese llegado a abrir las minas en esta montaña? ¿Qué es lo que hubiera pasado realmente? Bueno, la dependencia de los Dongriacón con su tierra es total, ya no solo porque, como decías, pues la montaña es su Dios, sino porque además esa montaña es la que les da el alimento del que viven,
es donde tienen sus huertos, sus cultivos, donde tienen los animales que cazan y de los que dependen para vivir. La construcción de una mina de este calibre en esa zona hubiera tenido un impacto bastante brutal, bueno, sin el bastante brutal. Porque conlleva no solo la apertura de múltiples carreteras, primero para empezar a construirla y luego para ir extrayendo toda la bauxita, que es el mineral que se iba a extraer de allí y del que nosotros obtenemos luego el aluminio, sino que además iba a tener un gran impacto de trabajadores en el territorio y bueno, pues muy posiblemente los Dongria que viven en esa zona al lado de la montaña hubieran acabado como sus vecinos, que es algo que también retratamos en el vídeo, que está en la zona del valle y que ya se han visto ya perjudicados por esa refinería que también es de Vedanta, de esta misma empresa, y que, como se dice en el vídeo que acabamos de ver, ha contaminado todas las aguas, emite muchos residuos tóxicos altamente contaminantes que luego afectan a las personas en su día a día, primero porque les han dejado sin tierras que cultivar y luego porque lo poco que tienen pues está todo contaminado, su ganado muere de enfermedades, ellos empiezan a padecer muchas enfermedades en la piel y a enfermar, y bueno, pues en el fondo toda su vida, ¿no?, su modo de vida se ve gravemente afectado. Claro, la contaminación que trae todo este tipo de proyectos, todo este tipo de proyectos de desarrollo, es lo que hace que pasen estas cosas. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron ustedes para que este proyecto de la mina no siguiera adelante, para que no se realizara? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Pues esta campaña puede ejemplificar lo que venimos haciendo con otras muchas también a lo largo y ancho del planeta. En este caso, pues fuimos donde los Dongria Kon, nos contaron cuál era su problema. Nuestro equipo de investigación investigó un poco lo que sucedía en la zona, hasta qué punto se les había consultado, que es algo, que en todas las declaraciones internacionales y legislativas del mundo pues se dice, ¿no?, y a lo que están obligados los gobiernos y las empresas cuando quieren llevar a cabo un proyecto de desarrollo en territorio indígena. Y bueno, pues tras esta investigación organizamos esta campaña porque nos pareció que realmente la vida de los Dongria Kon como tal, como ellos la concebían, y ese modo de vida estaba condenado a la desaparición si esta mina pues seguía adelante. Lo que hicimos fue dar a conocer, en la medida de nuestras posibilidades, a la opinión pública pues qué es lo que estaba pasando allí mediante este material, este vídeo, y luego también con una serie de denuncias y de notas de prensa que fuimos lanzando, de la que se hicieron eco múltiples medios, y como además coincidió que se salió en los cines la película Avatar, hicimos una comparación entre los indígenas, los Na'vi de Avatar. No sé si ahora pues los espectadores se acordarán de la película, pero yo creo que sí, sí. Avatar fue una película que dio mucho que hablar. Dio mucho que hablar y bueno, en el fondo era fantástica, pero lo que contaba es muy real y está sucediendo aquí. Quitas a los Na'vis con sus grandes cuerpos azules y un poco algunas características así más fantásticas, y lo demás estaba sucediendo con los Dongria y con muchos otros pueblos en el planeta. Conseguimos remover conciencias, conseguimos que mucha gente nos brindara su apoyo a los Dongria. El gobierno de la India empezó a recibir miles y miles de cartas. Arremetimos también contra entidades que tenían pues acciones en esta empresa, que es una de las que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Y bueno, pues muchas, entre ellas la Iglesia Anglicana y otros muchos fondos de inversión, fueron retirando sus acciones cuando esto se hizo público, pues al ver que estaban fomentando, ¿no?, esa violación de derechos de un pueblo indígena en la India. Y bueno, pues gracias a toda esta serie de trabajos que nos llevó mucho tiempo, pero con el que conseguimos muchos apoyos, conseguimos que por lo menos hasta fecha de hoy esta empresa no pueda abrir esa mina en esta zona, porque además todos los estudios de impacto ambiental han venido a demostrar que lo que decíamos era cierto y que la construcción de esta mina hubiera conllevado la destrucción completa de los Dongria Kon como un pueblo indígena y tribal. Claro. Todo este proyecto, todo este mover las personas para que hagan las investigaciones, la publicidad, el poder captar a personas, que la atención de las personas para que puedan apoyar. ¿Cómo hacen ustedes para poder financiar todo este tipo de cosas? Pues nosotros, y es algo que además me llena de orgullo decirlo, somos una organización totalmente independiente, no recibimos ningún tipo de subvención ni de gobiernos, ni de empresas, ni de nada, solamente nos mantenemos pues de las aportaciones económicas que hacen miles y miles de personas en todo el mundo que se sienten sensibilizados con nuestra causa.
Así pues, para nosotros es fundamental todas esas aportaciones económicas que hacen muchas personas, pero también gracias a muchos colaboradores activos que sin poder a lo mejor aportar económicamente dinero, sí que nos ayudan mediante el boca a boca a dar a conocer lo que está pasando con los pueblos indígenas, porque lo principal es que la gente sepa lo que pasa. Si no hay un conocimiento de cómo están, si no hay un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo con los pueblos indígenas y con la diversidad cultural de todo el planeta, si no hacemos a la gente consciente de que hay muchos indígenas muriendo hoy en día, que todavía, y aunque parezca mentira, hay genocidio de pueblos indígenas, hay pueblos indígenas que desaparecen de la faz de la tierra por nuestros proyectos de desarrollo, entre comillas. Bueno, pues si no fuera por este conocimiento no se podría luchar contra ello, de ahí que utilicemos pues todo ese dinero que nos llega, ¿no?, precisamente para grabar estos vídeos, para viajar sobre terreno y obtener información de primera mano y luego pues orquestar esta serie de denuncias a nivel internacional por medio de comunicados de prensa, de charlas en colegios, viniendo aquí, por ejemplo, y que la gente pues cada vez más y poquito a poco vayan siendo conscientes de que en este planeta hay muchas formas de vivir y de que no tenemos por qué imponer la nuestra a nadie y que además a costa de imponerlo muchas veces lo que obtenemos es la destrucción y la devastación de muchas personas en todo el planeta. Analizando todo esto, ustedes cuando van a estos pueblos indígenas, ¿hacen alguna capacitación o le enseñan a ellos a cómo deben de actuar cuando alguna persona quiere sobrepasar sus derechos? Porque la verdad es que ellos sobrepasan sus derechos por la propia ignorancia que ellos tienen acerca de las leyes, inclusive de saber leer, de saber el idioma, etcétera, etcétera, que es su hándicap. Sí, lo principal yo creo, bueno, cuando a un pueblo indígena se le deja vivir en sus tierras como ellos quieren, no tienen nuestra educación, pero tienen su propia educación, no tienen nuestra lengua, pero tienen su lengua, no tienen nuestras reglas, pero tienen las suyas, ¿no? Sí que es cierto que las nuestras, desgraciadamente, desempeñan un factor fundamental, porque si nosotros no jugamos bajo nuestras reglas de juego y no les decimos a esos gobiernos que a ellos como personas también les corresponden unos derechos, bueno, pues entonces las violaciones, si ya son constantes, no me quiero imaginar cómo estaría la cosa. Lo cierto es que no ofrecemos... Depende mucho, varía mucho en función de con el pueblo indígena con el que tratemos. Hay pueblos indígenas o comunidades que ya están organizadas, que ya han mandado a algunos de los suyos a universidades precisamente para conseguir enterarse de qué va esto de nuestros derechos humanos, ¿no?, y poder luchar con nuestras normas del juego, pero hay otros muchos que viven una situación de bastante aislamiento, incluso de completo aislamiento voluntario. Nosotros tenemos una campaña que es muy importante, que es por los indígenas no contactados. Son personas que no tienen contacto con nuestro mundo, sí que lo han tenido, lo rechazan en la actualidad, muchas veces porque sus antepasados han sido víctimas de las oleadas, por ejemplo en la Amazonía, del boom del caucho, ahora con la exploración y la explotación petrolífera. Todo esto viene ya desde la colonización, ¿no?, desde hace muchos siglos de expolio, saben a qué se enfrentan y ya su reacción es huir y escapar de nosotros, porque lo que conocen de nosotros, desgraciadamente y muchas veces, es la muerte. Entonces, bueno, con ellos evidentemente no podemos ir y enseñarles cómo se pueden defender, sino que nos tenemos que centrar en que se respeten sus derechos territoriales para que vivan en ellos como ellos quieran. El día que quieran salir saben dónde estamos, ahí sí que habrá que adoptar las medidas sanitarias adecuadas. Pero bueno, en general los pueblos indígenas ya poquito a poco sí que van sabiendo cómo hacerse notar y sí que entienden que nosotros somos una plataforma para darles a conocer. Entonces simplemente y muchas veces nos limitamos a decir lo que ellos quieren dar a conocer. Bueno, Laura, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que hemos comentado, lo que hemos hablado acerca de esta asociación y ¿cómo se puede contactar con ustedes? Pues tenemos varias formas. Bueno, la principal, y yo invito a todos los espectadores a que lo hagan, es por medio de nuestra página web, que es www.survival.es. Allí, además de ver muchísima información sobre pueblos indígenas, quiénes son, curiosidades sobre sus modos de vida y cómo se les puede ayudar, ¿no?, cuáles son sus problemas y cómo ayudarlos. También se pueden ver todos los materiales audiovisuales que tenemos de comunidades indígenas, como el documental de la mina que hemos visto aquí, y otras muchas formas de colaborar de forma activa. Además, tenemos un número de teléfono que es el 0034 91 521 7283, también nos pueden contactar ahí, y tenemos una dirección de correo electrónico
para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más o que les expliquemos con más detalle pues cómo trabajamos y en qué consiste nuestra labor, que es info@survival.es. Bueno, el tiempo se nos ha ido como el agua, la verdad, y pues hemos terminado un nuevo programa y esperamos que quede en sus mentes este problema que está sucediendo y que nos podamos ver en otra ocasión.